Ahora vamos a leer varios versículos de la palabra de Dios. El primero se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 13, comenzando a versículo 38. Y dice así: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, está hablando de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora en capítulo 5 del mismo libro de los Hechos, capítulo 5 y versículo 30, dice: El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Un versículo más en el mismo libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Y versículo 18. Dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santos. Yo creo que eso va a ser suficiente para la predicación de esta noche. Yo creo que la mayoría de nosotros, yo creo que todos nosotros, hemos oído de ese gran barco, el Titánico. Su primer viaje de Europa a Nueva York se hundió. Y se recuerden que ellos, cuando estaban así manejando, viajando sobre las aguas, recibieron algunas noticias, advertencias, que habían muchas montañas de hielo en el agua. Pero ellos no hicieron caso y seguían con el deseo de quebrar el récord de Europa a Nueva York. Y pasó cuando así tuvieron ese choque con una montaña de hielo. La montaña abrió una abertura en el lado de ese gran barco. Y ese barco empezó a hundirse. Pero a bordo del barco había mucha gente que confía en ese barco, el Titánico. Ellos decían que ese barco no se puede hundir. Ese barco por seguro nos va a llevar a Nueva York. Estaban tan confiados. Cuando el capitán Smith dio el anuncio: se va a hundir este barco, tiene que ir a los botes salvavidas para salvarse. La mayoría de la gente no hicieron caso. Se quedaron haciendo lo que estaban haciendo. Poca gente, al recibir las noticias, huyeron, se prepararon y abordaron los botes salvavidas. Y ellos fueron salvos. Y los demás se hundieron con el barco en esas aguas frías. Mi ilustración es esta. Nosotros predicamos el Evangelio. Dios ha dado mucha advertencia. Dios ha dado así muchos mensajes diciendo que este mundo está hundiéndose, que todo eso se va a acabar un día. Y Él está diciendo: huye,
al barco salvavidas. Y el barco salvavidas es Cristo Jesús. Haya en Él el perdón de sus pecados. Ahora, ese es el tema de mi mensaje en esta noche. 3 palabras. Perdón de pecados. Perdón de pecados. ¿Qué significan esas 3 palabras a usted en esta noche? ¿Puede sentir la realidad de su necesidad de esas 3 palabras? ¿O esas 3 palabras suenan como cualquier otra palabra? Ah, sí, es interesante. Un día, tal vez. Pero hoy estoy muy ocupado. No tengo tiempo. Como esa gente en el barco titánico. Ellos estaban ocupados en lo que estaban haciendo. No se fijaron en la necesidad de escuchar y de obedecer. Vacilaron en obedecer. Y perdieron. Se perdieron. En esta noche, amigo, si usted no es salvo, si no ha sido perdonado de sus pecados, no perdonado de los hombres como si fuera. No tiene que ver con su cuenta, sino es ser perdonado de sus pecados por Dios. Y si el infierno y la realidad de ese lugar que tenemos aquí pintado, usted ha sentido de que, mire, voy rumbo a ese lugar y no quiero irme allí. Y usted, como si fuera, puede sentir la horribilidad de lo que sería estar dentro de esas llamas para toda la eternidad. Entonces, a saber que está allí por el hecho de sus propios pecados. Entonces, este mensaje, esas 3 palabras van a tener mucha importancia en su mente, en su corazón, en su vida esta noche. Perdón de pecados. ¿Y cómo se hace? Bueno, eso es lo que queremos notar en esta noche. Primeramente, notamos que el perdón de los pecados fue predicado por el apóstol Pablo. Y él pudo decir, saber. Así empezó su mensaje, saber. En otras palabras, Dios no está como si fuera guardando ese mensaje en el oculto. No, Dios está mandando ese mensaje por todo el mundo para que todo el mundo sepa de su necesidad. Saber. Ojalá que sepa que estas cosas son cosas reales, verdaderas. Son cosas que tienen que ver con la salvación de su alma. Y dice, la manera como puede ser salvo, dice, por medio de Él, dice el versículo. Cristo dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es por medio de Él. Fíjense, la razón por qué es por medio de Él es que Él es el único que pudo morir por los pecadores. Él es el único puro y santo que pudo llevar en sí mismo la carga enorme de nuestros pecados. Él es el único. No hay otros. Si fuera posible obtener el perdón de los pecados a través de la religión, vamos a decir, entonces
Dios hubiera mandado una lista de religiones y hubiera dicho, mire, si usted sigue, si usted es devoto a esta, entonces te voy a recibir. Dios no hizo eso. Si puedes tener el perdón de sus pecados a través de cumplir algunos ritos, Dios hubiera mandado una lista de cosas que tendríamos que hacer. Y entonces lo haríamos. Porque así somos la mayoría de nosotros. Pero no es así. Si fuera por otra manera, entonces la muerte de Cristo fue en vano. No tiene valor ninguno si usted pudiera ir al cielo por sí mismo. Pero no se puede. La Biblia dice, por medio de Él. ¿Y qué pasa? ¿Qué podemos recibir por medio de Él? Bueno, dice aquí, se os anuncia perdón de pecados. Esa es la clave. Se os anuncia. Entonces, a través, Dios ha escogido vasos de barro, como nosotros, inútiles en nosotros mismos. Pero Él nos ha enviado con este mensaje. Yo ninguna cosa muy mala y de veras no he matado a nadie, no robo bancos espérame, no estamos hablando de crímenes. Crímenes tienen que ver con la gente en cuanto a las ofensas sociales. Tenemos jueces y tenemos cortes y leyes para tratar con crímenes. Pero estamos hablando de algo mucho más severo, mucho más grande que crímenes. Estamos hablando de sus pecados. Sus pecados que no están en contra de la sociedad, sino están en contra de Dios. Y Dios quiere perdonarte de tus pecados. Esos pecados tuyos han sido una ofensa tremenda contra la santidad de Dios. Pero Dios en su misericordia todavía le está ofreciendo esa ofensa, el pecado. Él está ofreciéndole el perdón de sus pecados, pero solamente por medio de Él, porque Él es el único que pudo pagar la cuenta en cuanto a nuestros pecados. Perdón de pecados. 3 palabras. Tal vez las 3 más importantes palabras en todo el vocabulario. Pero dice, el versículo sigue diciendo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Ya hemos hablado de eso. Todo lo que el hombre puede tratar de hacer, no puede justificarle, no puede darle perdón de sus pecados. Por más que 2000 años, Dios dio la ley a su pueblo y la gente no pudo guardar la ley. Fracasó en todo. Entonces, por guardar la ley, por tratar de mejorarse, por hacer todo lo que el hombre tal vez le dice, eso no le puede justificar, no le puede dar el perdón de sus pecados. Pero ¿qué dice? En Él. Hemos hablado en el versículo anterior de Él. Ya estamos hablando en Él. Es justificado todo aquel que cree. Justificado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es la misma idea de ser perdonado, limpiado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todos pecados, de todos pecados. Y amigo, el perdón
de pecados solo se hace por medio de la fe en Cristo Jesús. En Él es justificado, es limpiado todo aquel que cree. Ojalá que esta noche usted vaya a creer en Él, no en un mensaje ni en un mensajero, sino en Él, confiando 100% en Él. En Él es justificado todo aquel que cree. Pero leímos también en el libro de los Hechos, capítulo 5, acerca del perdón de pecados, y eso fue predicado por el apóstol Pablo. Perdón, el primero fue por el apóstol Pablo, este fue por el apóstol Pedro. Y dice aquí, él escribiendo, hablando, mejor dicho, predicando, Dios levantó a Jesús. A este Dios ha exaltado con su diestra. Ahora, hemos hablado mucho de la muerte de Cristo. Es seguro, es necesario. Pero también hablamos de la resurrección de Cristo. Porque si por nosotros Él murió, y entrando en la muerte, Él pagó nuestra cuenta en cuanto a nuestra deuda, cancelado. Pero Él resucitó también. Dios levantó a su amado Hijo de esa tumba y le exaltó hasta lo sumo. Y desde que Él murió y resucitó y fue exaltado, Él es el único que tiene derecho de poder ofrecer el perdón de pecados. Y dice, ¿y quién vosotros matasteis? Ya hemos visto lo que hizo Dios con su Hijo, pero mire lo que hizo el hombre con su Hijo, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Mire cuántas veces hemos pensado en eso. Nuestro Señor colgado en un madero. Pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, dice el texto, para dar perdón de pecados. ¿Para qué? Para dar. Nosotros oímos en el primer versículo para anunciar el perdón de los pecados, pero ahora es para dar. ¿Cuánto pagaría usted para poder ir al cielo? ¿Para poder escapar al infierno? ¿Cuánto pagaría? Y yo digo, todo lo que tengo. Y más, si fuera posible. Bueno, el problema es que usted no puede pagar nada. ¿Sabe por qué? Porque todo ya ha sido pagado. Cristo pagó todo. Cuando Él clamó, consumado es. Él como si fuera, puso cancelado en la cuenta de nuestros pecados. Pero solo se puede cancelar cuando nosotros recibimos el don, el regalo del perdón de los pecados. Es dado por gratis. No se gana, no se paga. Es dado. Y ojalá que si Dios tiene sus manos extendidas hacia usted en esta noche, y usted lo puede sentir, que usted tome ese regalo que Dios te ofrece. ¿Cuál es el regalo?
un corazón limpio, un corazón perdonado, un destino garantizado en el cielo mismo. Se toma por medio de creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero fíjense más, es para dar ese perdón como ya hemos estado hablando, pero hemos leído también el perdón de pecados predicado por Cristo Jesús. Y Él está hablando con ese gran mensajero del Evangelio, aquel Saulo de Tarso, que fue salvo por la misma manera como yo fui salvo, por creer en Cristo. Fue salvo por la misma manera como usted puede ser salvo, por creer en Cristo. Oh, ese paso, esa creencia es tan real, es tan profundo y cambia todo. Entonces, cuando él fue convertido, fue salvo, el Señor le dijo eso, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué cambio? De las densas tinieblas a la gloriosa luz de Dios, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados. Entonces, si el mensaje del perdón de pecados es predicado, si el perdón de pecados es dado, aquí este texto nos dice, el perdón de pecados tiene que ser recibido. Para que reciban perdón de pecados. Es decir, que tiene que dejar caer toda la resistencia que se siente, dejar caer todos los muros de incredulidad. Tiene que dejar deshacer del orgullo, de sus propias maneras de pensar, y tiene que acudir a Cristo para recibir el perdón de pecados, porque Dios no va a forzarlo. Dios no va a decir que tienes que ser salvo. Si está diciéndote, tiene que ser salvo para poder ir al cielo. Pero Él no va a forzar el perdón de pecados sobre a nadie. Pero hay millones como tú, que han estado en la misma situación donde te encuentras ahorita. Y han abierto como si fueran sus corazones para recibir un acto de fe, un acto de confiar en Cristo Jesús. En ese acto fueron salvos. No es difícil, no es complicado, no es más allá de su alcance. Está cerca. Está donde usted lo puede recibir. Recíbalo, pues, en esta misma noche. No hay que vacilar. Esa gente en ese barco titánico que estaba así haciendo otras cosas, que no hicieron caso.
se fueron para abajo. Los que hicieron caso fueron salvos. ¿Qué hará usted en esta noche? Con Dios y con esa gran oferta que le está ofreciendo, el perdón de pecados. Oremos. Padre, queremos darte nuestras gracias por nuestro Salvador. Oh Padre, te damos gracias que Él ha hecho todo para que tú puedas salvarnos y darnos el perdón de todos nuestros pecados. Te damos gracias que tú estás satisfecho con esa obra que Él hizo. Esperamos que más que uno vaya a descansar en lo que Él hizo y pueden decir, Él murió por mí. Oh Padre, es obra tuya y queremos encomendar en tus manos a todos los oyentes para que puedan hacer ese paso de fe y gozarse del perdón de sus pecados. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y por escuchar la palabra de Dios. Entonces esperamos que el Señor le bendiga y que, más que todo, que oigamos las buenas noticias que fue salvo o salva aún en esta noche. Que el Señor les bendiga. Gracias.